Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitado al abogado, historiador venezolano Rafael Arraiz Luca, quien también es profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas y la persona que está detrás del podcast Venezolanos, uno de los instrumentos de difusión del conocimiento más importantes sobre la historia venezolana. Me acompañan la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara. Muy buenas, un saludo muy caluroso para todos y bueno, Rafael, bienvenido. Muchas gracias, María Clara. También nos acompaña el profesor Alejandro Martínez Ubieda Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia y muy especialmente al doctor Arraiz Luca. Muchas gracias. y el presidente de Diálogo Ciudadano, el profesor Chomín Laceras. Un saludo a todos, Ronald. Gracias. Rafael, bienvenido a este espacio y quisiera empezar preguntándote por la institución de la presidencia en Venezuela. ¿Qué características ha tenido el cargo de la presidencia en el hermano país? ¿Cuál ha sido su devenir a lo largo de la historia y por qué es tan importante ser presidente de los venezolanos? Bueno, yo creo que en general ser presidente de cualquier república es un hecho muy importante. La presidencia ha tenido varias características. Primero, en el siglo XIX, el periodo presidencial instituido era 4 años, sin reelección inmediata. Se podía reelegir esa persona con un periodo de por medio, que fue lo que hizo el general Páez, por darte un ejemplo, ¿no? Después, cuando llegan los monagas, cambian el periodo y lo ponen de 6 años, pero viene una rebelión en contra de ellos. Después viene la guerra federal y cuando termina la guerra se instituye, se consagra la Constitución de 1864, que al igual que la Constitución de Río Negro de 1863 en Colombia, es una constitución federal. Bueno, y después vienen cambios instrumentados por Antonio Guzmán Blanco, reduce la presidencia a 2 años. Y después cuando Juan Vicente Gómez gobierna, la extiende a 7. Y después cuando se instituye la democracia, a partir del 58, el periodo es quinquenal. Y en la Constitución del año 61, a mi juicio, se cometió un grave error. Y es que se permitió la reelección presidencial con 2 periodos de por medio. Entonces, el presidente que entregaba el poder, léase Rafael Caldera o Carlos Andrés Pérez, tenía 10 años en campaña para volver al poder. Yo creo que nosotros nos hubiera convenido aprender de la lección mexicana y haber instituido a principios del siglo XX la no reelección absoluta, como es en México, 6 años y a cuidar a los nietos, nada más. Y fíjense que no, que Hugo Chávez instituyó la reelección indefinida, que es un principio antidemocrático. La esencia de la democracia es la alternabilidad en el poder, ¿no? Entonces, eso es un recorrido muy breve para explicar, para responder la pregunta. Rafael, en diversos momentos de la vida política venezolana del siglo XX, se han instituido juntas cívico-militares en Venezuela. Sucedió en el año 45 con la llamada Revolución de Octubre, sucedió Correcto. luego a raíz del derrocamiento, digamos, del primer régimen democrático que tuvo Venezuela en el año 48. Y, Sí. eh, y al comienzo de la democracia, el último periodo democrático que hemos tenido en el año 58 también. ¿Cómo ha sido esa relación entre civiles y militares en relación con la figura, digamos, de la presidencia de la República? Ha sido compleja porque realmente quien resuelve un problema que tenía un siglo en Venezuela, todo el siglo XIX, que era el caudillismo, lo resuelve Juan Vicente Gómez, encabezando una institución que se convierte en la columna vertebral de la República, que es el ejército. A partir de allí se desarrollan 45 años de la hegemonía militar tachirense. Entonces el vínculo entre las Fuerzas Armadas y el ejercicio del Poder Ejecutivo
se hizo muy estrecho y a los venezolanos nos ha costado sangre, sudor y lágrimas separar esto. Los colombianos no tienen idea de esto, porque en Colombia nada de esto ha ocurrido. La única dictadura es la de Rojas Pinilla y es un parpadeo de apenas 2 años y medio, a lo sumo 3 años en Colombia. La tradición militarista en Venezuela ha sido muy larga. Cuando tú calculas que de los 100 años del siglo XX, 55 años la presidencia la ejercieron de facto o electos mediante subterfugios los militares, te das cuenta de que es un problema que ha sido históricamente un problema importante. Ahora, Rafael, Venezuela, ese militarismo que tú has destacado, ¿cuánto de ese militarismo tiene que ver con la figura de Bolívar? Bueno, yo diría que poco, porque por lo siguiente, recordemos que cuando Bolívar muere en 1830, muere en medio de un fracaso. Y realmente el culto bolivariano, quien lo instituye, es Guzmán Blanco a partir de 1870. El hombre fuerte de Venezuela, una vez muerto Bolívar, no es Bolívar, es Páez, que tiene largos años de enorme influencia. Entonces, que le atribuyamos el militarismo del siglo XX a Bolívar, bueno, es un poco forzado, aunque todos estos militares se decían herederos del Libertador, ¿no? Eso dijo Guzmán Blanco, eso dijo Cipriano Castro, Gómez, López Contreras, ni hablar, ultra bolivariano. Entonces, digamos, yo te diría, en principio sí, pero tiene muchos matices la respuesta en relación con eso. El vínculo entre el militarismo y Bolívar, yo creo que es complejo de establecerlo claramente. Rafael, yo te quisiera preguntar sobre los liderazgos políticos femeninos. Hoy vemos a María Corina como un fenómeno político, pero quisiera indagar contigo históricamente qué otros casos se pueden destacar de mujeres que han llegado a contiendas presidenciales o que han tenido liderazgos muy fuertes en Venezuela. Bueno, tenemos un caso interesante cuando se creó la descentralización en Venezuela en el año 89, al igual que en Colombia, que se creó en el año 86 del siglo XX. A partir de allí vence en el estado más grande del país Lolita Anillar de Castro, que fue la primera gobernadora electa en el estado Zulia. Y además hizo una gobernación bien valorada. Candidatas presidenciales, Ismenia Villalba, que fue la viuda de Jovito Villalba, Irene Sáez con muy poca suerte. Realmente un liderazgo político de masas de estas magnitudes como el que tiene María Corina Machado, no lo habíamos visto en Venezuela en toda su historia. Esa es la verdad. Rafael, yo quisiera preguntarte por el ejercicio de la presidencia por parte de personas mayores. Venezuela siempre se ha caracterizado porque el ejercicio de la presidencia lo asumen personas que han tenido un recorrido político y el culmen de su carrera política es precisamente el ejercicio de la presidencia. ¿Cómo han sido los gobiernos? ¿Cuál ha sido el presidente que ha llegado a ejercer el cargo con mayor edad y cómo ha sido su gestión? Bueno, en el siglo XIX, José Tadeo Monagas, que llega al poder a los 83 años por la vía de las armas y muere de 84. En el siglo XX, Juan Vicente Gómez comienza a gobernar siendo un hombre joven y muere de 70 y tantos. Pérez Jiménez era un hombre joven, López Contreras también, Carlos Delgado ni hablar. El primer Betancur llega a los 37 años. De modo que la primera vez que nosotros tenemos un presidente Cenex en la senectud es en la segunda presidencia de Rafael Caldera. Cuando Caldera asume en el año 94, tiene 78 años. Y durante su gobierno se le fue desarrollando un Parkinson muy lentamente, que se le desarrolló plenamente en los 10 años siguientes que sobrevivió
a su segunda presidencia. Pero digamos que no ha sido frecuente, porque en la primera presidencia de Pérez es un hombre de 50 años. Luis Herrera más o menos tenía esa edad cuando llegó, Lucinchi más o menos igual, eran hombres de 50 años. Esto empieza a verse en esa presidencia. Y bueno, y ahora en esta circunstancia tan curiosa, con el embajador González Urrutia, que es un hombre de 74 años. Rafael, en Venezuela la figura de la primera dama tuvo cierta relevancia pública, especialmente en la era democrática que comenzó en el año 58. Cuéntanos un poco qué importancia tuvo esta figura y un poco cuál fue su desarrollo, cuáles fueron las personas más descollantes, ¿no? Bueno, fíjate que en ese segundo gobierno de Betancur no, porque él se estaba separando de Carmen Valverde, tenía una novia que era René Hartmann, pero ahí la figura de la primera dama no tuvo ninguna importancia. Quien inaugura esa figura es Menca Fernández de Leoni, que ella crea los matrimonios colectivos, el Festival del Niño y la percepción de que quienes gobernaban la República era una pareja, Raúl y Menca, o Menca y Raúl. Eso empezó a pasar allí. Y en el primer gobierno de Caldera, Alicia Pietri de Caldera también tuvo una participación importante y la institución de la primera dama se fue consolidando. Y luego Blanca Rodríguez de Pérez igual, ¿no? La esposa de Luis Herrera, Betty Urdaneta Herrera Campín, sí tuvo un papel muy discreto porque la personalidad de ella no estaba enfocada allí. Y con Jaime Lucinchi esto se viene abajo, porque Jaime Lucinchi tenía una esposa y un amante. Entonces no se sabía quién ejercía propiamente la titularidad de la primera dama y también se hizo más discreta. Algo similar ocurrió en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, y cuando volvió Rafael Caldera, doña Alicia también tuvo un papel importante. Recordemos que a ella se le dio un programa muy exitoso que se llamó Un cariño para mi ciudad, que fue entregarle a las empresas privadas áreas públicas de Caracas para su mantenimiento y fue una etapa muy buena de la ciudad. Pero sí, es una institución que ojalá se recupere. Ahora, Rafael, otro tema allí que es fundamental y muy interesante porque yo creo que no se maneja mucho, no hay mucho conocimiento. Las residencias presidenciales. Sí. Eh, el otro día estaba haciendo un trabajo sobre la visita de Kennedy a Caracas y Ujú. Kennedy estuvo en Los Núñez, ¿no? Sí, claro. Y yo tenía la duda de si Los Núñez era una residencia privada o era una residencia oficial, porque allí vivía Betancourt, pero Kennedy llegó allí, ¿no? Era una residencia oficial en Altamira, ¿no? Ahí quizás Exacto. la historia es muy interesante porque el Palacio de Miraflores no es una residencia oficial, es la casa personal que se construye Joaquín Crespo. Lo que pasa es que cuando está lista lo matan en el campo de batalla. La viuda, Jacinta Parejo de Crespo, no la habita y cuando el terremoto del año 1900, Cipriano Castro se pega un susto terrible en la Casa Amarilla, se lanza por un balcón con un paraguas y se parte el pie. Entonces, él decide alquilarle la casa a Misia Jacinta, el Palacio de Miraflores. Y después lo compra Gómez, pero Gómez nunca vivió ahí porque Gómez no vivía en Caracas, no le gustaba Caracas, vivía en Maracay. Entonces, quien instituye la residencia presidencial realmente es Leoni. El que compra la hacienda de Alberto Brand, la Carlota, es Betancur. Y empieza la reconstitución, la refacción, la restauración de la Casa de la Hacienda con Betancur, pero le toca inaugurarla a Leoni. Hasta Hugo Chávez y Maduro, que lo convirtieron en una casa de la cultura que se llama Aquiles Nazor. Esa es la historia de las residencias presidenciales. López Contreras vivió
en la Quebradita. Es una zona cercana a Artigas, o Vista Alegre, en el oeste de la ciudad. Medina también vivió por allí. Carlos Delgado vivió en el Pedregal del Country Club, en una casa suya. Realmente, cuando se instituye la Casa Blanca o la Casona, es cuando Leoni. Ojalá se recuperara. Rafael, yo quisiera preguntarte por la forma de votar de la población venezolana. Tenemos un sufragio universal que incluso es electrónico, a diferencia de otros países de la región. Quisiera preguntarte un poco sobre cómo ha avanzado o ha evolucionado esa forma de sufragar en Venezuela. Bueno, hemos pasado de la etapa manual a la etapa electrónica. En los años más recientes, un sector importante de la oposición se negaba a votar. Ese sector, por cierto, lo encabezaba María Corina Machado, mientras otros sectores encabezados por Enrique Capriles siempre proponían ir a votar. Ella no. Y de hecho, en muchas oportunidades el peso de ella impidió que la oposición llegara a conquistas más importantes. Esa es la verdad. Ahora ella apoya el tema electoral y no hay ningún sector de la oposición que no esté embarcado en el tren de las elecciones. Eso es algo que yo celebro absolutamente porque siempre he creído que el único camino es el electoral, como creo que va a quedar demostrado este domingo, si Dios quiere, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hay una cantidad de mitologías sobre el fraude, el no fraude. ¿Realmente se ha cometido fraude en algunas elecciones? Sí, pero ese fraude está detectado. Donde la oposición no tiene testigos, es posible marcar votos de personas que no están presentes. Si la oposición tiene testigos en todas las mesas, esto no es posible. Eso es lo que yo creo, sin ser un experto electoral ni de lejos, pero creo que las cifras más recientes me lo demuestran. Por ejemplo, las elecciones del 2021, el sector mayoritario de la oposición no quería ir a las elecciones, incluida María Corina Machado. Y entonces, finalmente, fue la oposición. Tenía 27 alcaldías de 335 en toda Venezuela. Fue un sector de la oposición que no era mayoritario. Yo le pregunté a muchos de ellos, bueno, ¿cuántas alcaldías se van a ganar? Y me dijeron, como mucho, 40. Bueno, la oposición, sin saberlo y sin proponérselo, ganó 127 alcaldías. Si en ese momento toda la oposición hubiese escogido el camino electoral, la situación del país al día de hoy sería otra, porque hubiesen ganado 200, 300, la mayoría de las alcaldías. Pero insistimos durante muchos años en el camino equivocado. Felizmente hemos corregido. Rafael, para ir cerrando, me gustaría preguntarte por la indumentaria que suelen utilizar los presidentes en las posesiones. A los colombianos nos llama mucho la atención el collar que utilizan los presidentes, la banda presidencial, ¿quién la impone en Venezuela? En el caso colombiano, lo hace el presidente del Congreso. ¿Cómo es el ataviaje que utiliza el presidente de la República en su posesión? Bueno, es una banda presidencial que cruza el pecho. En el periodo democrático se transfiere de un presidente a otro. Quien rompe esa tradición es Caldera. Caldera no quería transferírsela a Chávez por lo que significaba a Chávez y le pidió al presidente del Congreso, que era el coronel Dávila, no me acuerdo el nombre de él, al coronel Dávila, él le entrega la banda a Dávila y Dávila se la pone a Chávez. Esa es la única vez en que eso se ha roto. Gracias, Rafael.
Hasta este momento llegamos con este espacio de conversaciones. Los esperamos la próxima semana con una nueva edición de este espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, buscándonos como Diálogo Ciudadano, así como en las redes sociales del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de La Silla Vacía. A todos y todas, gracias por haberse conectado a este espacio de conversaciones.